1060 AM. Medio siglo de acompañar la transformación social, política y cultural de México. 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Una emisora de Radio Educación. Servicio Nacional de Comunicación Cultural. Crea, colabora, comparte. Saludamos 19 horas en punto en los estudios de Radio Educación. Vamos a nuestro avance informativo, recordándole que es previo al tercer informativo de este 7 de septiembre del 2018, pulso de la noche. Familiares de desaparecidos exigen al gobierno de Ángel Yunes Linares permite la colaboración y la coadyuvancia de los grupos civiles en las tareas de reconocimiento e investigación de los restos hallados, luego de que ayer se diera a conocer el descubrimiento de 168 cráneos en fosas clandestinas. Lucía Díaz, coordinadora del colectivo El Solecito, lamentó las trabas impuestas por la Fiscalía Veracruzana para que los familiares de los desaparecidos participen en las labores de búsqueda. Nuestra opinión es imperativa que las familias podamos participar. De hecho, por ley, tanto la ley como la ley también impulsada, ya se estipula que las familias tengan participación de las máscaras. Y la Fiscalía actuó de mala fe, dejándonos fuera, excluyéndonos. Un golpe bajo a los colectivos que estamos trabajando pensando en todo este tema, es que ellos no tenían por qué hacerlo, ¿verdad? O sea, cuando el gobierno empezó a los servicios a ellos. Y luego Díaz también cuestionó que el fiscal estatal Jorge Whistler Ortiz celebre como un logro el macabro hallazgo de 168 cráneos. Eso dice bonito que fue un error. De verdad, yo pregunto, ¿en qué país del mundo encontrar 166 cuerpos localizados en fosas clandestinas? ¿En qué país del mundo se puede considerar un logro? No sé si es acaso, en este caso de estos fiscales y de las anteriores, que permitieron que eso sucediera. Y de verdad, yo les no veo que levanten las manos, temporalidad con estos cuerpos. Y frente a la presión de los familiares de las víctimas de desaparición, el gobierno del panista Yunes Linares anunció que invitará a los activistas a que acudan a reconocer los restos encontrados en 32 fosas clandestinas. Lamentablemente, en el caso de los desaparecidos, es una tragedia humanitaria nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer hoy que en los últimos 18 meses en el país han sido localizadas 164 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 696 cuerpos. Luego de que la Procuraduría General de la República declinara indagar la agresión de los porros del lunes pasado en Ciudad Universitaria, la Procuraduría de la Ciudad de México dijo que tomará las investigaciones. Así lo comentó José Ramón Amieva, jefe de gobierno. En donde se refiere que la Procuraduría General de la República declina la competencia de investigar esos hechos que sucedieron el pasado lunes. Nosotros asumimos el compromiso. En nuestro avance internacional destaca esta información: el gobierno de Brasil redobló la seguridad de los candidatos a la presidencia tras el atentado que sufrió el diputado derechista Jair Bolsonaro, quien reapareció a través de un videojuego, de que ser apuñalado durante un mitin en Minas Gerais. Y pese al llamado de la comunidad internacional para evitar un derramamiento de sangre en Idlib, los gobiernos de Irán, Rusia y Turquía fracasan en la cumbre de Bruselas, donde abordaron la crisis en Siria. En Suecia se preparan para la elección legislativa, donde elegirán a nuevos presidentes. La cuarta parte de los electores aún se encuentran indecisos.
Aquí nuestro avance informativo. Los invitamos para que en punto a las 20 horas, 8 de la noche, hora del centro del país, nos acompañe aquí en Radio Educación a nuestro tercer informativo Pulso de su noche. Gracias, hasta entonces. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. El nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los 3 más grandes del mundo. Nosotros haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Les invitamos a nuestro siguiente programa, Hábitat Ciencia, un programa previamente grabado. Radio Educación y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, con el apoyo de Fonacim, presenta Hábitat Ciencia, el lugar donde el conocimiento habita contigo. Amigos de Hábitat Ciencia, qué gusto estarles saludando como cada viernes con temas apasionantes que tocan la ciencia pero que siempre se pueden aterrizar y que todas y todos tenemos una participación muy importante en la construcción del conocimiento, pero también en la aplicación y en el entendimiento cotidiano que podemos tener para nuestras vidas. A nombre de todo el equipo les estoy saludando con mucho gusto. Mi nombre es Natalia Luna y el día de hoy estoy acompañando a Aleida Rueda. Qué gusto encontrarnos por aquí otra vez, otra vez. Estar así campechaneando entre Ceci Rosa y Aleida Rueda para el padre, ¿no? Justo. Dos grandes periodistas especializadas en ciencia. Pues el día de hoy no va a ser la excepción. Uno de los temas de la excepción súper controversiales. Así es, Natalia. Hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a tener un tema pues que ahorita está ardiendo, digamos, a niveles globales. Tiene que ver con esta nueva tecnología de edición genética llamada CRISPR. Y vamos a tener un reportaje especial de Rodrigo Pérez Ortega que se llama La nueva era de la medicina genómica, en donde justamente nos va a contar pues en qué consiste esta tecnología, cuál es el debate pues más importante que se está dando en el mundo. Para profundizar más, tendremos en la cabina a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que también pueda ampliar el panorama que tenemos aquí en México, pero incluso si podemos sacarle su postura personal respecto al tema. Vamos a ver si lo logramos. Y también tendremos, para seguir con los temas de salud, vamos a tener una microhistoria a cargo de Carlos Antonio Sánchez, titulada Una cicatriz de esperanza, que va a tratar sobre este problema que se vive en México sobre la donación de órganos, específicamente los problemas que hay para conseguir un riñón en México, que son miles las personas que lo necesitan, y pues nos va a contar justamente toda la problemática que hay para lograrlo. ¿Tú eres donadora de órganos? No lo soy, pero me voy a apuntar ya para el programa de la UNAM, que pues sabes que existe donación de cuerpo entero. Puedes donar tu cuerpo entero a la ciencia. Está buenísimo. Bueno, ya saben que no nos podemos despedir sin unas conversaciones con respecto a las historias de la ciencia. En esta ocasión llega Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos en Historias de la Ciencia. Les recordamos que ustedes nos pueden encontrar en nuestras redes. Estamos en la página como Hábitat Ciencia, después nuestro correo electrónico habitatsciencia@gmail.com, Facebook @HábitatCiencia, Twitter @Habitat_Ciencia y finalmente véanos la cara en Instagram, estamos como @HábitatCiencia. Comenzamos. Bien, Aleida, pues decíamos que nuestro compañero Rodrigo Pérez Ortega ha preparado un reportaje titulado La nueva era de la medicina genómica. Así es, en este reportaje, Natalia, nuestro reportero Rodrigo Pérez Ortega
nos cuenta justamente cómo es que se dan cuenta que existe esta tecnología y pues cuál es el debate moral que existe actualmente en México y en el mundo sobre si vale la pena usarla y para qué fin. Así es que ustedes recuerden, pueden decirnos qué es lo que piensan, opinan, escríbanos a través de las redes de manera inmediata, a través del Twitter en @habitat_ciencia o en el Facebook @habitatciencia. Sufrió un desmayo en enero del 2015 y después en una fiesta infantil se volvió a desvanecer, pero ya no fue un desmayo, fue un cardiaco repentino y terminó en el fallecimiento de mi hija. La voz que escuchan es de Mauricio Parr, la historia de Martina, una niña de 5 años quien, tras haber sido mal diagnosticada, falleció de manera repentina. Después de todo el tema de su muerte, 5 meses después, un doctor de los que nos atendió nos supo decir qué fue lo que pasó. Y yo me puse a investigar en internet pues qué era lo que había pasado. Fue así como Mauricio descubrió la página de la Fundación TAP en Estados Unidos, que se dedicaba a la lucha contra la muerte. Ahí encontró la mayoría de las respuestas que estaba buscando. Todo indicaba que Martina tenía una condición genética. Mauricio se puso en contacto con la fundación y ellos le recomendaron hacerse estudios genéticos para determinar si Martina había heredado una mutación que le había causado la enfermedad cardíaca. Fue así como llegaron al Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, al sur de la Ciudad de México. Gracias a que los papás de Martina habían criopreservado células del cordón umbilical cuando su hija nació, pudieron analizar el ADN de Martina en el INMEGEN. Resultó que el síndrome de Kurzweil le diagnosticaron bajo las pruebas genéticas los genes que tenían la melación que provocan el síndrome de QT largo tipo 1. El síndrome de QT largo es una alteración que afecta a la repolarización o restablecimiento de la carga eléctrica del corazón después de cada latido. Los pacientes que sufren de este síndrome se desmayan con frecuencia y padecen de arritmias al hacer ejercicio físico, en momentos de emoción intensa y en reacción a un sonido fuerte o alarmante. En muchos casos, como en el de Martina, el síndrome puede llevar a una muerte súbita. Este síndrome es un trastorno poco común que generalmente se hereda. No hay datos en México, pero en Estados Unidos se sabía que en el 2008, 17 de cada 43,000 infantes lo tenían. Aunque se puede diagnosticar con un electrocardiograma, no muchos cardiólogos están entrenados para detectarlo. La prueba definitiva de diagnóstico es un análisis genético. En el INMEGEN, Mauricio y su esposa Gabriela se realizaron la prueba y encontraron que ella también tenía el síndrome. Actualmente, con terapia, Gabriela lleva una vida normal. Hoy en día, el conocimiento científico y las nuevas tecnologías nos permiten saber con exactitud, como en el caso de Martina y su familia, si nuestro ADN tiene una mutación que pueda causar una enfermedad. La ciencia es tan precisa que nos puede decir en qué parte específica del ADN se encuentra este error o mutación. Pero, ¿qué pasaría si no solo pudiéramos saber dónde está el error, sino que también lo pudiéramos corregir? Todo comenzó con el descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953. Hasta entonces, sabíamos que cada organismo contenía una especie de libro genético, cada uno con una historia diferente, pero no sabíamos en qué lenguaje estaba escrito. En tan solo 65 años, hemos descubierto qué es el ADN y cómo funciona. Hemos inventado tecnologías que nos permiten leerlo, reproducirlo e incluso, hoy en día, reescribirlo. El proyecto del genoma humano, uno de los más ambiciosos de la historia,
Comenzó en 1990 con un presupuesto de $3,000 millones. Su propósito era poder leer los 3,000 millones de pares de bases del libro del genoma humano, para así poder conocer más sobre nosotros, de nuestras diferencias y similitudes, de nuestra historia y nuestro futuro. De inicio era únicamente conocer, el hecho de conocer de qué estamos hechos, cómo es el DNA, cómo es que este DNA nos determina lo que somos y cómo respondemos ante el mundo. Lo que se planteaba hacer era tener mejores herramientas para diagnosticar y eventualmente poder tratar enfermedades. Soy Jorge Meléndez Scheigler, soy investigador y soy director de investigación médica aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sin embargo, mientras nosotros nos tardamos cerca de 13 años en aprender a leer genomas, las bacterias lo sabían hacer desde hace mucho tiempo. A lo largo de la evolución, desarrollaron un sistema inmune que les permitía defenderse de la infección a un virus. Este sistema se llama Cluster Regulatory Interface Short Palindromic Repeat, o más fácil, CRISPR, una especie de navaja suelta molecular que puede modificar el genoma fácilmente. El CRISPR es una herramienta creada por dos grupos de investigación que están en pelea ahorita. El derivado de bacterias es el sistema inmune en bacterias, ¿no? Este sistema se descubrió hace algunos años por un español que se llamaba muy simpática, ¿no? En un paseo por la playa estuvo trabajando y ahí se le ocurrió, ¿no? Y básicamente lo que se hace es sacar este sistema inmune de las bacterias, el sistema inmune de estas bacterias normalmente funciona reconociendo los fagos o virus de las bacterias con una secuencia de RNA, el RNA y la contraparte ahora, que reconoce estas secuencias de virus, y hay una proteína que encuentra esta llave, digamos, esta señal, y corta ese RNA, ¿no? O ese RNA y degrada y elimina el virus. Es decir, las bacterias no solo sabían leer los genomas desde hace tiempo, sino modificarlos también. Entre el 2011 y el 2012, a dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier, entonces en la Universidad de Umeå, y Jennifer Doudna, de la Universidad de California, Berkeley, se les ocurrió un experimento. ¿Sería posible darle provecho a este fenómeno para modificar otros tipos de ADN? ¿Los humanos? Charpentier y Doudna lograron desarrollar un sistema capaz de modificar eficientemente el material genético de una bacteria. Al poco tiempo, un equipo liderado por Feng Yang del MIT en Cambridge reportó el primer indicio de que el sistema CRISPR se podía utilizar en células animales. Consiste en encontrar dentro del genoma la secuencia que uno quiere modificar, creamos la contraparte de una de las obras y metemos todas las enzimas tal cual, todas las enzimas tal cual se utilizan, esta reconoce el sitio y lo corta. Este sistema es eficiente y modular, es decir, se puede utilizar en cualquier genoma, sin importar su origen. Es revolucionaria, precisamente por esto que comentaba de que es modular. Nos permite tener un solo set de herramientas, y con ese set de herramientas podemos idealmente cambiar cualquier gen en el genoma que estemos estudiando. Claro, el de humanos y en mamíferos. Con estas primeras pruebas se abrirían las puertas que podrían hacer algo que solamente existía en la ciencia ficción: modificar nuestro genoma para tratar enfermedades humanas. Pero no es tan sencillo el asunto. Podemos decir que tenemos, los genetistas o los genomistas en particular distinguen dos tipos de DNA dentro del ser humano, no porque sean diferentes, sino por lo que pueden llegar a ser. Uno es el DNA somático, que es el que tenemos en todas las células del cuerpo en este momento, y otro es la línea germinal, que habla básicamente de los gametos, ¿no? Las células capaces de producir espermatozoides o de producir óvulos que pueden ser fecundados. Es importante distinguir entre estos dos tipos de aplicación de la edición genética. En el primer caso, el uso de la edición genética del ADN somático de un individuo implicaría una modificación sola y exclusivamente en ese individuo, por lo que no es tan controversial. En cambio, cuando nos referimos a la línea germinal, cualquier modificación en esto será robada por nuestros descendientes. Entonces ahora sí es modificar a la raza humana.
Esta posibilidad de editar información genética heredable es lo que ha iniciado una controversia ética en todo el mundo. Porque editar genes suena bien, pero ¿es éticamente correcto? Son procesos de modificar al ser humano mal empleado. Nos estamos acercando a este tipo de ideología de eugenesis que pues es muchas muertes en el momento. Entonces So when you have a dead giveaway, it's, that's like pretty obvious. Yeah, it's a clear sign. It's a clear-cut sign that something is afoot, something has changed. So maybe it's one of those crime shows, that you like to watch. Smoking gun. So you know that the killer is. I see one of the characters, moving something with his left hand, and we go, ha ha! So you could just be left-handed. Yeah. No. I mean, this is a kind of suspense. Yeah. I mean, you cannot draw conclusions. You have to wait. 만일 인생 그리면 다 남아야